A lo largo de millones de años, la historia de la humanidad ha sido un viaje complejo, lleno de avances inesperados, crisis profundas y momentos que transformaron para siempre el destino de nuestra especie. Un viaje que comenzó mucho antes de que existieran los primeros reinos, mucho antes de la escritura, mucho antes incluso de que nuestros antepasados descubrieran el fuego. En este video, en Antiguamente, te invito a recorrer una narración continua que atraviesa no solo los grandes hitos que todos conocemos, sino también los procesos silenciosos, las transformaciones lentas y los encuentros decisivos que hicieron posible la vida que hoy entendemos como humana. Nos adentraremos en los orígenes de nuestro linaje, seguiremos a las primeras poblaciones que abandonaron las sabanas africanas, presenciaremos el nacimiento de las sociedades agrícolas, la invención de la escritura y el surgimiento de ciudades que cambiarían para siempre la organización del mundo. Acompañaremos el ascenso y caída de imperios, el despertar de las ideas que dieron forma a la filosofía, la ciencia y las religiones, y exploraremos cómo las conexiones entre culturas distantes moldearon el planeta mucho antes de la globalización moderna. Cruzaremos también los umbrales de las grandes revoluciones, la tecnológica, la política, la industrial y la digital, y finalmente miraremos hacia el presente y el futuro, intentando comprender cuál podría ser el siguiente paso de esta historia que, aunque antigua, sigue escribiéndose cada día. Este es un viaje profundo, detallado y continuo, la historia de la humanidad como pocas veces se cuenta. Bienvenido a Antiguamente. Capítulo 1. Los orígenes, del surgimiento del Homo sapiens a las primeras migraciones. La historia de la humanidad no comienza con ciudades, ni con agricultura, ni siquiera con herramientas de piedra. Comienza mucho antes, en un escenario que a nuestros ojos modernos podría parecer lejano y ajeno, pero que es el punto de partida del viaje que nos trajo hasta aquí. Para entender el surgimiento del Homo sapiens, debemos retroceder millones de años, hasta un momento en el que nuestros antepasados no tenían la forma ni la mente que hoy consideramos humanas. A lo largo del tiempo, diferentes especies del género Homo habitaron el planeta, cada una aportando pequeñas innovaciones biológicas y culturales que, sumadas, prepararon el camino para nuestra aparición. Hace alrededor de 6 o 7 millones de años, en algún lugar del continente africano, una población de primates comenzó a separarse evolutivamente de la línea que conduciría a los chimpancés actuales. No eran humanos, pero en ellos se encontraban las primeras semillas de lo que llegaría a ser la humanidad. A lo largo de millones de años, estos linajes experimentaron cambios en su postura, en sus manos y en su capacidad para manipular objetos, cambios impulsados por los desafíos ambientales y por la necesidad de adaptarse a entornos en constante transformación. La aparición de Australopithecus hace unos 4 millones de años marca un punto clave: seres bípedos, capaces de caminar erguidos con un cerebro más grande que el de sus antecesores, pero aún lejos del potencial cognitivo que alcanzaría el ser humano moderno. El género Homo surge hace aproximadamente 2,5 millones de años. Homo habilis, uno de los primeros representantes conocidos, ya fabricaba herramientas de piedra, simples pero efectivas, para obtener carne y procesar alimentos. Este hito, la tecnología lítica, constituye una de las grandes revoluciones de nuestra historia evolutiva, pues permitió el acceso a nuevos recursos energéticos y marcó el inicio de una larga relación entre la cultura y la biología. Con Homo erectus, que apareció hace cerca de 1,8 millones de años, vemos una especie que no solo dominó el fuego, sino que emprendió las primeras migraciones fuera de África, extendiéndose por Eurasia y adaptándose a entornos extremadamente diversos. Durante cientos de miles de años, múltiples especies humanas coexistieron: Homo neanderthalensis en Europa y Asia Occidental, Homo denisova en Asia, Homo floresiensis en la isla de Flores,
e incluso otras especies aún más enigmáticas de las que conocemos apenas algunos restos. Ninguna de ellas era simplemente un eslabón perdido. Todas eran ramas auténticas del árbol de la humanidad, especies con rasgos culturales, modos de vida y capacidades propias. Sin embargo, en medio de este mosaico evolutivo, una nueva forma humana comenzó a tomar forma en África. El Homo sapiens emerge hace unos 300.000 años en el continente africano, según los hallazgos más recientes. No fue un evento repentino ni un descubrimiento arrollador. Fue un proceso gradual, extendido en el tiempo, en el cual varias poblaciones fueron adquiriendo lentamente características que hoy asociamos a nuestra especie. Lo que realmente nos distingue no es solo un cráneo más redondeado o un rostro más ligero, sino la capacidad para desarrollar pensamiento simbólico, lenguaje articulado complejo y una creatividad sin precedentes. Los primeros indicios de arte abstracto, adornos personales y objetos rituales datan de este período, señalando un cambio profundo en cómo los seres humanos se relacionaban con el mundo. Los grupos de Homo sapiens vivían en bandas pequeñas, usualmente de pocas decenas de individuos, moviéndose por territorios amplios en busca de alimento. Eran cazadores-recolectores, expertos en reconocer patrones en la naturaleza, en anticipar los movimientos de los animales y en identificar plantas útiles. Su supervivencia dependía de la cooperación, y esta cooperación se basaba en la capacidad de comunicarse, compartir conocimientos y transmitir información entre generaciones. Así, antes de que existiera la escritura o las ciudades, ya existían redes de aprendizaje y memoria cultural que se extendían a lo largo de miles de kilómetros y siglos de tiempo. Las primeras grandes migraciones fuera de África constituyen uno de los episodios más fascinantes de la historia humana. Aunque nuestros antepasados ya habían salido del continente en oleadas anteriores, como lo hizo Homo erectus, la expansión del Homo sapiens, entre 70.000 y 50.000 años atrás, fue distinta. No se trató simplemente de ocupar nuevos espacios. Fue un proceso continuo que, en unas pocas decenas de milenios, llevó a nuestra especie a poblar prácticamente todos los rincones habitables del planeta. A medida que avanzaban, los humanos modernos se encontraron con otras especies humanas, como los neandertales. Durante mucho tiempo se pensó que estas interacciones fueron únicamente conflictivas, pero hoy sabemos que hubo intercambio genético. Por ello, la mayoría de las poblaciones actuales fuera de África llevan en su ADN un pequeño porcentaje de genética neandertal. Mientras la humanidad se expandía, también desarrollaba nuevas estrategias de supervivencia. La diversidad de herramientas creció, aparecieron técnicas más refinadas de caza y recolección, y comenzaron a surgir complejas tradiciones culturales que variaban de región en región. Los habitantes de Europa elaboraban puntas de proyectil finamente trabajadas, mientras que en Australia, poblada hace al menos 65.000 años, ya se desarrollaban formas de arte rupestre profundamente simbólicas. En América, a donde el ser humano llegó hace más de 20.000 años, las poblaciones adaptaron sus modos de vida a entornos que iban desde tundras heladas hasta selvas tropicales. A pesar de la distancia geográfica, existían elementos comunes en estas sociedades. Todas dependían de la cooperación grupal, de la transmisión oral del conocimiento y de un profundo entendimiento de su entorno natural. El fuego era un aliado cotidiano, tanto para cocinar como para protegerse de depredadores y para transformar el paisaje. No era raro que los grupos humanos provocaran incendios controlados para atraer animales, limpiar zonas de vegetación o fomentar el crecimiento de plantas útiles, mostrando que la relación entre los humanos y el medio ambiente siempre ha sido activa y transformadora. En este periodo surgió también una de las características más distintivas de nuestra especie, la capacidad de imaginar realidades que no existen físicamente. El pensamiento simbólico, que se manifiesta en objetos decorativos, representaciones artísticas y creencias rituales, no es solo un adorno cultural, es un componente esencial de la cooperación humana. La posibilidad de compartir mitos, normas y valores comunes permitió que grupos más grandes y más diversos
pudieran mantener cohesión social. Esta habilidad, unida al lenguaje, permitió que las ideas viajaran más rápido que las personas y que la cultura creciera de manera acumulativa. Hace unos 20.000 años, el mundo se encontraba en plena glaciación. Grandes masas de hielo cubrían buena parte del hemisferio norte y los niveles del mar estaban hasta 120 metros por debajo de los actuales. Este descenso del mar creó puentes terrestres que facilitaron la expansión humana, como el que unía Siberia con Alaska. A medida que el clima empezó a calentarse y los hielos se retiraron, los paisajes se transformaron y con ellos también lo hicieron las estrategias de subsistencia. En algunas regiones la megafauna comenzó a desaparecer, posiblemente por una combinación de factores climáticos y actividad humana. Esta pérdida obligó a las comunidades a diversificar sus recursos y a especializarse en la recolección de plantas, frutos y pequeños animales. En este contexto, las poblaciones humanas empezaron a desarrollar una relación más estrecha con ciertas especies vegetales y animales. Aunque no podemos hablar todavía de agricultura o domesticación, sí vemos los primeros indicios de una gestión temprana del entorno. Algunos grupos favorecían el crecimiento de plantas comestibles al limpiar áreas o esparcir semillas. Otros aprendieron que ciertos animales respondían de forma predecible a la presencia humana. Estas observaciones sentaron las bases de la revolución agrícola que llegaría miles de años después. Hacia el final de este capítulo de nuestra historia, el ser humano había conquistado una posición única en la naturaleza. No era el animal más fuerte ni el más rápido, pero había desarrollado una combinación de inteligencia, cooperación y capacidad simbólica que le permitía adaptarse a prácticamente cualquier entorno. Había cruzado océanos, escalado montañas, atravesado desiertos y sobrevivido a glaciaciones. Había establecido redes sociales complejas, transmitido historias y conocimientos, y comenzado a transformar los paisajes de manera profunda. La aparición del Homo sapiens y su expansión global marcan el inicio del viaje que exploraremos en este video. Un viaje que nos llevará desde pequeñas bandas de cazadores-recolectores hasta civilizaciones gigantescas, desde simples herramientas de piedra hasta revoluciones tecnológicas que transformaron el mundo, desde rituales ancestrales hasta sistemas de pensamiento que siguen influyendo en nuestra vida cotidiana. Pero antes de que la humanidad alcanzara esos logros, tuvo que pasar por una etapa de profunda adaptación y constante exploración. Fue en esos primeros pasos, hace cientos de miles de años, donde se forjaron los cimientos de lo que entendemos como ser humano. Con esto cerramos la primera parte de nuestro recorrido. En la siguiente etapa exploraremos cómo, tras milenios de vida nómada, algunas poblaciones humanas dieron un paso decisivo hacia la estabilidad, el sedentarismo y la agricultura. Será el amanecer de las primeras sociedades complejas, un punto de inflexión que cambiaría para siempre el destino de nuestra especie. Capítulo 2. El nacimiento de las primeras sociedades complejas, del sedentarismo a la revolución agrícola. Durante la mayor parte de la existencia del ser humano, nuestra especie vivió como cazadora y recolectora, moviéndose por territorios amplios y adaptándose a los ciclos naturales que marcaban las estaciones. Esta forma de vida había funcionado durante decenas de miles de años, permitiendo una distribución global que llevó al Homo sapiens desde África hasta los rincones más remotos del planeta. Sin embargo, hacia el final de la última glaciación, comenzaron a producirse cambios lentos pero profundos en el clima, en el paisaje y en la propia organización de las sociedades humanas. Estos cambios no fueron repentinos ni uniformes, pero en conjunto dieron lugar a una de las transformaciones más significativas de toda la historia, la transición hacia el sedentarismo y la agricultura. Hace unos 15.000 años, cuando los glaciares empezaron a retirarse, el mundo experimentó un calentamiento gradual. Las grandes capas de hielo que habían cubierto buena parte del hemisferio norte se fundieron, los niveles del mar aumentaron y los ecosistemas se transformaron de manera notable. Grandes estepas antes pobladas por enormes manadas de mamuts, rinocerontes lanudos y otros animales adaptados al frío desaparecieron,
dejando paso a bosques más densos y paisajes más variados. Con ellos, las estrategias de subsistencia humana tuvieron que adaptarse. La megafauna, que había sido un recurso clave para muchos grupos, comenzó a escasear o incluso a desaparecer por completo. En consecuencia, algunas comunidades empezaron a depender cada vez más de recursos vegetales, de animales más pequeños y de nuevas estrategias de recolección. El creciente protagonismo de las plantas en la dieta humana generó un conocimiento más profundo del ciclo de vida de muchas especies vegetales. Se sabía qué semillas germinaban mejor tras ciertos fenómenos, en qué suelos crecían determinadas hierbas útiles y en qué estaciones era más abundante cada alimento. Con el tiempo, este conocimiento acumulativo llevó a que algunos grupos humanos comenzaran a intervenir de manera más directa en su entorno. No se trataba aún de agricultura tal como la entendemos, pero sí de un manejo temprano del paisaje, la eliminación de plantas no comestibles, la protección de especies valiosas, la recolección selectiva y la dispersión accidental o intencional de semillas. En esta etapa surgieron lugares donde los recursos eran tan abundantes y estacionales que permitieron a ciertos grupos quedarse más tiempo del habitual en un mismo sitio. Uno de los ejemplos más relevantes es la región del llamado Creciente Fértil, que abarca partes de Oriente Próximo como Palestina, Siria, Irak e Irán. En esta zona, especies silvestres como el trigo, la cebada y las legumbres crecían de manera natural, junto a animales como la cabra, la oveja y el jabalí. Estos recursos reunidos en un mismo lugar facilitaron asentamientos prolongados que dieron origen al sedentarismo incipiente. Las primeras aldeas semipermanentes comenzaron como simples campamentos donde las personas regresaban cada año para aprovechar los recursos estacionales. Con el tiempo, estas estancias se prolongaron más allá de los ciclos naturales, pues los grupos empezaron a invertir esfuerzo en modificar su entorno. La construcción de estructuras más estables, la acumulación de herramientas, la manufactura de recipientes de almacenamiento y la creación de espacios comunitarios fueron pasos decisivos hacia una nueva forma de vida. El sedentarismo no surgió porque la gente quisiera asentarse, sino porque la gestión del entorno hacía más eficiente permanecer cerca de los recursos que volver a desplazarse continuamente. Data de este período la aparición de sitios como Natufia, una cultura preagrícola del levante mediterráneo que existió entre 13.000 y 9.500 a.C. Los natufienses construyeron viviendas semisubterráneas de piedra, recolectaron cereales silvestres y desarrollaron herramientas de molienda para procesarlos. Sus asentamientos tenían una densidad de población mayor que la de los grupos completamente nómadas y mostraban un grado de complejidad social que antes no había sido necesario. También aparecen los primeros cementerios estables, donde los muertos eran enterrados con objetos personales, indicando una relación más profunda con el territorio y con la memoria colectiva. Debemos recordar que la transición hacia el sedentarismo y la agricultura no fue una evolución lineal ni inevitable. No todos los grupos la adoptaron y muchos la rechazaron durante milenios. La agricultura implica un esfuerzo considerable, una dependencia más rígida del entorno y riesgos asociados a malas cosechas, sequías o plagas. Muchos cazadores-recolectores vivían en realidad con mayor variedad alimentaria y menos trabajo diario que algunos de los primeros agricultores. Por ello, lo que ocurría en estas primeras aldeas no era un avance hacia una vida necesariamente más cómoda, sino una profunda transformación en la relación entre el ser humano y la naturaleza. La verdadera revolución comenzó cuando algunas comunidades no solo manejaron el paisaje, sino que empezaron a cultivar deliberadamente ciertas plantas. Este proceso se dio en distintos lugares de manera independiente. En el Creciente Fértil con cereales y legumbres en China, con arroz y mijo en Mesoamérica, con maíz en los Andes, con patata y quinoa en África, con sorgo y mijo, y en Nueva Guinea con raíces y tubérculos. Esta multiplicidad de centros agrícolas demuestra que la transición no fue un accidente local, sino una respuesta global de la humanidad a los cambios ambientales posteriores a la glaciación.
La domesticación de plantas consistió en seleccionar de forma inconsciente al principio las semillas de aquellas variantes más grandes, más blandas o más fáciles de procesar. Con cada cosecha y nueva siembra, los humanos modificaban la genética de estas especies. Lo mismo ocurrió con los animales. Las cabras y ovejas más dóciles, menos agresivas o más fáciles de manejar, fueron las que sobrevivieron y se reprodujeron con intervención humana. Con el tiempo surgieron animales verdaderamente domesticados, con características distintas a sus antepasados salvajes. Este cambio tuvo consecuencias profundas. Al depender de cultivos estacionales, las comunidades debían planificar a largo plazo. El almacenamiento de alimentos se volvió esencial, lo que llevó al desarrollo de cerámicas, cestas y graneros. El hecho de tener alimentos almacenados permitió que algunas personas no dedicaran todo su tiempo a la obtención directa de comida. Así surgió la especialización del trabajo. Algunos individuos se volvieron expertos en cerámica, otros en herramientas de piedra, otros en rituales o curación, y algunos incluso se dedicaron a la organización del grupo o a la gestión de las cosechas. El aumento de la sedentación también incrementó la densidad de población. Las aldeas crecieron, se expandieron y comenzaron a interactuar entre sí. El intercambio se volvió más frecuente y variado. Se comerciaban obsidiana, cerámicas, adornos, alimentos y tecnologías. Estas redes de intercambio fueron fundamentales para la difusión de conocimientos y para el establecimiento de vínculos sociales más amplios que los de la banda tradicional. Uno de los sitios más asombrosos de este periodo es Göbekli Tepe, en la actual Turquía, datado alrededor del 9600 a.C. Allí, grupos humanos que aún no practicaban agricultura estable construyeron enormes estructuras megalíticas, pilares en forma de T, decorados con animales tallados y organizados en círculos monumentales. Göbekli Tepe desafía la idea clásica de que los templos surgieron después de la agricultura. Muestra que las creencias y los rituales pudieron haber sido motores para la organización social incluso antes de que la vida agrícola fuese dominante. Quizá la necesidad de coordinar esfuerzos para levantar proyectos tan ambiciosos impulsó formas de sedentarismo y cooperación que posteriormente facilitaron la adopción de la agricultura. Durante milenios, las aldeas crecieron en complejidad. Un ejemplo notable es Çatalhöyük, en la actual Turquía, que existió alrededor del 7500 a.C. En este asentamiento, las casas estaban tan juntas que no había calles. Las personas entraban a sus viviendas desde el techo, desplazándose por terrazas superiores. Sus habitantes cultivaban cereales, domesticaban animales y construían espacios interiores decorados con pinturas, esculturas y restos de animales. Çatalhöyük refleja una sociedad densa, interconectada y con un grado de simbolismo notable, aunque sin estructuras claras de jerarquía. Pero no todas las aldeas eran igual de igualitarias. Con la acumulación de recursos almacenados, surgieron tensiones y desigualdades. Algunas familias controlaban mayores excedentes, mientras que otras dependían de préstamos o intercambios desfavorables. El poder dejó de ser únicamente una cuestión de habilidades personales y pasó a vincularse con la propiedad, la organización de la producción y el acceso al conocimiento. En algunos lugares surgieron líderes que, aunque no eran reyes en el sentido posterior, sí coordinaban el trabajo colectivo, dirigían ceremonias y tomaban decisiones en nombre del grupo. La revolución agrícola no solo cambió la economía y la política, también transformó la forma en que los seres humanos se relacionaban con el tiempo. Los cazadores-recolectores vivían en una temporalidad flexible, marcada por migraciones y ciclos naturales variables. La agricultura, en cambio, requería una comprensión más estricta de las estaciones, una observación meticulosa del clima y una planificación precisa para sembrar y cosechar. Surgieron calendarios rudimentarios, sistemas de observación astronómica y rituales asociados a las fases de la luna y al movimiento del sol. La vida humana comenzó, por primera vez,
a girar en torno al trabajo agrícola y a los ritmos productivos. A medida que la agricultura se consolidaba, aparecieron también nuevas tensiones. La cercanía constante entre seres humanos y animales domesticados favoreció la aparición y transmisión de enfermedades. La alimentación basada en pocos cultivos redujo la variedad nutricional, generando problemas de salud que no eran comunes en sociedades cazadoras-recolectoras. Además, el crecimiento de los asentamientos trajo consigo la basura acumulada, la falta de higiene y la propagación de infecciones. Sin embargo, la agricultura ofrecía una ventaja crucial: la capacidad de sostener poblaciones más grandes. Esta ventaja demográfica terminó imponiéndose y transformó el mundo de un modo irreversible. Con el paso de los siglos, las aldeas se convirtieron en poblados más grandes, y algunos de estos poblados empezaron a convertirse en auténticos centros regionales. La especialización del trabajo se hizo más compleja, el intercambio más amplio y las redes sociales más densas. Algunas comunidades comenzaron a construir edificaciones de carácter público o ceremonial, a organizar festividades colectivas y a desarrollar mitologías cada vez más elaboradas. Los antepasados adquirieron un papel central en la memoria colectiva, y el territorio se volvió no solo un lugar de subsistencia, sino un espacio cargado de significado. Este proceso no se desarrolló de igual manera en todas partes. En algunas regiones, como el Valle del Indo o el norte de China, las aldeas agrícolas surgieron casi simultáneamente con las de Oriente Próximo, pero evolucionaron de forma distinta, influenciadas por sus propios entornos y recursos. En Mesoamérica y los Andes, las sociedades agrícolas aparecieron miles de años después, con cultivos distintos y con una organización social particular, adaptada a su biodiversidad única. La revolución agrícola no fue un invento repentino ni un logro individual. Fue el resultado acumulativo de observaciones, experimentos y colaboraciones que se extendieron a lo largo de generaciones. Por ello, más que una revolución, fue una transición larga que transformó la estructura misma de la vida humana. Con ella, el ser humano dejó de depender completamente de lo que la naturaleza ofrecía y pasó a intervenir en ella de manera sistemática. Al final de este periodo, las bases de las civilizaciones estaban ya establecidas: asentamientos estables, especialización del trabajo, almacenamiento de excedentes, jerarquías incipientes, simbolismo complejo y una dependencia creciente de sistemas de producción que requerían coordinación social. Estas condiciones prepararían el escenario para el siguiente gran salto en la historia: la aparición de las primeras ciudades, el surgimiento de la escritura y el desarrollo de las estructuras políticas centralizadas. La humanidad estaba dejando atrás la libertad y movilidad del Paleolítico para entrar en una nueva etapa, donde la vida colectiva se volvería más densa, más estructurada y llena de nuevas posibilidades y desafíos. El mundo agrícola, con su capacidad de sostener poblaciones grandes y sus necesidades organizativas, se convertiría en el laboratorio donde nacerían las civilizaciones. Capítulo 3. El surgimiento de las civilizaciones, ciudades, escritura y poder. El desarrollo de la agricultura y del sedentarismo creó las condiciones necesarias para que surgiera un fenómeno completamente nuevo en la historia humana: la civilización. Durante milenios, pequeños poblados habían crecido lentamente en tamaño y complejidad, impulsados por el aumento de la población, la acumulación de excedentes y la especialización del trabajo. Pero llegó un punto en el que estos asentamientos dejaron de ser simples agrupaciones de viviendas y se transformaron en auténticos centros organizados, donde la vida humana adquirió una escala inédita. El paso de aldeas a ciudades no se puede entender como un salto brusco, sino como la culminación de procesos que venían gestándose desde hacía miles de años. Sin embargo, una vez que aparecieron las primeras ciudades, el mundo cambió de forma irrevocable. Para comprender cómo surgieron las civilizaciones, debemos mirar primero a Mesopotamia, una región situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la actual Irak. Este territorio, conocido como la cuna de la civilización,
Ofrecía un entorno extraordinariamente fértil, capaz de sostener densas poblaciones humanas, pero también presentaba desafíos: las crecidas impredecibles, la falta de recursos naturales como piedra o madera, y la necesidad de coordinar enormes trabajos de irrigación. Estos desafíos incentivaron la cooperación a gran escala, la planificación y la organización centralizada, elementos fundamentales en el nacimiento de las primeras estructuras políticas formales. Hacia el 4000 a.C. surgieron en la región de Sumer varias ciudades-estado, cada una con su propio templo, sus murallas, su población diversa y su territorio agrícola circundante. Uruk, una de las ciudades más emblemáticas de este período, llegó a tener decenas de miles de habitantes, algo impensable en épocas anteriores. En comparación con los pequeños poblados neolíticos, Uruk era un mundo completamente diferente. Había avenidas, distritos especializados, talleres de artesanos, almacenes, espacios rituales y complejos edificios públicos. En estos espacios urbanos se concentraba una gran variedad de oficios y conocimientos que no podían darse en comunidades más pequeñas. La aparición de ciudades generó cambios profundos en todos los ámbitos de la vida humana. Por primera vez existían grupos dedicados exclusivamente a la administración, a la religión, a la artesanía o al comercio. La población dejó de ser homogénea en ocupaciones y funciones. Asimismo, con la creciente complejidad social, surgieron jerarquías mucho más marcadas. Los sacerdotes, reyes y administradores comenzaron a ocupar posiciones de autoridad que se sustentaban no solo en habilidades personales, sino también en el control del conocimiento, del trabajo colectivo y del excedente agrícola. Esta nueva estructura social no habría sido posible sin una herramienta que transformó para siempre la comunicación: la escritura. Su invención en Mesopotamia, hacia el 3400 a.C., fue resultado de la necesidad de registrar información. Los primeros textos no eran literatura, ni épica, ni filosofía. Eran cuentas de comercio, listas de bienes, registros de tributos y documentos administrativos. La escritura surge como una respuesta práctica a los desafíos de gestionar una sociedad cada vez más grande y compleja. Con el tiempo, los signos pictográficos iniciales evolucionaron hacia sistemas más abstractos, como la escritura cuneiforme, que permitieron expresar conceptos más elaborados. Sin embargo, Mesopotamia no fue la única región donde surgieron civilizaciones. En Egipto, el Nilo ofrecía un entorno distinto, fértil pero mucho más predecible. Las crecidas anuales seguían un patrón regular que permitía una planificación agrícola eficiente. Esta estabilidad geográfica promovió un modelo político altamente centralizado, encarnado en la figura del faraón, quien no solo era gobernante, sino también un intermediario divino. Las primeras dinastías egipcias se consolidaron alrededor del 300 a.C., cuando el Alto y el Bajo Egipto se unificaron bajo un solo rey. Las ciudades egipcias no tenían el mismo carácter que las mesopotámicas, pues la población estaba más distribuida a lo largo del valle del Nilo. Sin embargo, Egipto desarrolló monumentos extraordinarios que revelan un grado de organización y planificación impresionantes. Las pirámides, templos y complejos funerarios no solo eran expresiones de poder, sino también manifestaciones del conocimiento matemático, astronómico y arquitectónico acumulado. La escritura jeroglífica contemporánea de la cuneiforme cumplía funciones administrativas y religiosas, registrando desde censos y transacciones hasta mitos y rituales. Mientras Mesopotamia y Egipto florecían en el oeste de Asia y el noreste de África, en el sur de Asia surgía otra civilización igualmente notable, la del Valle del Indo, con centros como Harappa y Mohenjo-Daro. Esta cultura, que se desarrolló entre el 2600 y el 1900 a.C., destacó por su planificación urbana avanzada. Sus ciudades contaban con sistemas de drenaje, calles trazadas en cuadrícula y una sorprendente uniformidad en pesos, medidas y artefactos. A diferencia de otras civilizaciones contemporáneas, la del Indo dejó pocos indicios de jerarquías extremas o de realeza visible. Su escritura, aún no descifrada,
sugiere una forma de comunicación compleja que, sin embargo, no ha dejado textos extensos como los de Mesopotamia o Egipto. Al mismo tiempo, en el este de Asia, nacían sociedades cada vez más organizadas alrededor del río Amarillo. Los antiguos estados chinos, especialmente durante la dinastía Shang, hacia el 1600 a.C., desarrollaron una escritura propia, estructuras políticas centralizadas y una fuerte tradición ritual. La metalurgia del bronce alcanzó niveles excepcionales y los objetos ceremoniales revelan una sociedad jerarquizada y profundamente marcada por la relación entre los vivos y los antepasados. Más lejos, en América, también surgieron civilizaciones tempranas independientes. En Mesoamérica, culturas como la Olmeca, hacia el 1200 a.C., plantearon las bases de sociedades urbanas con arquitectura monumental, sistemas rituales complejos y un uso temprano de la escritura y el calendario. En los Andes, centros como Caral, datado alrededor del 2600 a.C., muestran que la vida urbana en América había comenzado antes de lo que durante mucho tiempo se creyó. Aunque con lógicas distintas a las de Eurasia, estas civilizaciones también desarrollaron agricultura intensiva, jerarquías sociales y una profunda relación simbólica con el entorno. Todas estas civilizaciones compartían ciertas características fundamentales que definen lo que hoy entendemos por una sociedad compleja. Ciudades, especialización del trabajo, jerarquías, monumentos, escritura o sistemas protoescritos, comercio a larga distancia y una fuerte institucionalización del poder. Pero, aunque compartían rasgos comunes, no eran copias unas de otras. Cada una surgió en un entorno específico, con recursos particulares, creencias propias y respuestas únicas a los desafíos locales. Una de las claves de estas primeras civilizaciones fue el surgimiento de la administración centralizada. Los excedentes agrícolas permitían mantener a personas que no trabajaban directamente la tierra: sacerdotes, artesanos, guerreros, comerciantes y administradores. Estos últimos, encargados de gestionar recursos, organizar obras públicas y coordinar rituales, fueron esenciales en el funcionamiento de los primeros estados. Tanto en Mesopotamia como en Egipto y China, la aparición de una burocracia, aunque primitiva, ayudó a mantener orden y continuidad en sociedades cada vez más extensas. Otro elemento crucial en este período fue el desarrollo del comercio. Las ciudades no podían producir todo lo que necesitaban. La obsidiana de Anatolia, el lapislázuli de Afganistán, la madera del Líbano, el oro de Nubia y el estaño de Asia Central se convirtieron en bienes preciados que alimentaban redes de intercambio que podían extenderse cientos de kilómetros. Estos intercambios no solo trasladaban objetos materiales, sino también ideas, tecnologías y creencias. Así, la civilización se convirtió en un fenómeno interconectado, donde lo que ocurría en un lugar podía influir en otro a gran distancia. El surgimiento del poder centralizado también llevó al desarrollo de instituciones religiosas cada vez más complejas. Los templos se convirtieron en centros económicos, sociales y espirituales. En Sumer, por ejemplo, los templos gestionaban tierras, organizaban el trabajo agrícola y distribuían alimentos. A medida que estas instituciones crecieron en riqueza e influencia, también lo hicieron los sacerdotes, quienes adquirieron un papel central en la legitimación del poder político. En Egipto, el faraón era considerado hijo de los dioses, y su autoridad se sustentaba tanto en el control material como en una narrativa religiosa que lo situaba en el corazón del orden cósmico. La monumentalidad arquitectónica fue otra manifestación de la organización social creciente. Las pirámides egipcias, los zigurats mesopotámicos, las plataformas ceremoniales del Valle del Indo y los centros rituales olmecas reflejan no solo la capacidad de movilizar trabajo y recursos, sino también una visión del mundo profundamente simbólica. Estas estructuras eran marcadores de identidad, símbolos de poder y lugares donde la comunidad se relacionaba con lo divino. A medida que las civilizaciones crecían, también lo hacía la complejidad de la vida cotidiana. Surgieron artes especializadas,
alfarería decorada, metalurgia, carpintería, tejidos, joyería. La música, la danza y las ceremonias colectivas adquirieron un papel central en la cohesión social. En Mesopotamia, textos como la Epopeya de Gilgamesh muestran una literatura sofisticada que reflexiona sobre la mortalidad, la amistad y el sentido de la vida. En Egipto, los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos revelan un pensamiento religioso profundo y elaborado. Sin embargo, la civilización también trajo desafíos. La concentración de población aumentó el riesgo de enfermedades y la dependencia de la agricultura intensiva podía llevar al colapso si fallaban las cosechas. Las desigualdades sociales se acentuaron, generando tensiones que a veces desembocaron en rebeliones o cambios de régimen. La guerra, que existía desde mucho antes, adquirió nuevas dimensiones debido a la capacidad de las ciudades para organizar ejércitos grandes y mantenerlos durante largos periodos. Aún así, las civilizaciones siguieron creciendo y transformándose. En Mesopotamia, las ciudades-estado fueron sucedidas por imperios más amplios, como el acadio y el babilónico. En Egipto, las dinastías se sucedieron durante milenios, dejando un legado monumental. En China, los estados antiguos dieron lugar a tradiciones políticas que perdurarían hasta épocas mucho más recientes. Y en América, las sociedades olmecas, mayas y andinas continuarían desarrollándose de manera independiente hasta alcanzar niveles de complejidad extraordinarios. El surgimiento de las civilizaciones representa un hito fundamental en la historia humana. Por primera vez, nuestras sociedades adquirieron una escala tal que hizo posible el desarrollo de instituciones duraderas, tecnologías avanzadas y sistemas de pensamiento sofisticados. La escritura permitió almacenar conocimiento más allá de la memoria individual. Las ciudades se convirtieron en centros de creatividad, innovación y poder. Los estados centralizados establecieron una organización que permitió grandes obras colectivas y proyectos culturales de enorme influencia. Esta etapa marca el inicio de la historia escrita, pero también el comienzo de una dinámica humana que seguiría profundizándose durante milenios. La interconexión entre sociedades, la expansión de imperios, la difusión de ideas y el constante intercambio de bienes y tecnologías. En el próximo capítulo exploraremos precisamente este proceso, el surgimiento de los grandes imperios, la aparición de filosofías y religiones que moldearían el pensamiento humano y las transformaciones que acompañaron a las culturas en su paso hacia sociedades cada vez más complejas y globalmente conectadas. Capítulo 4. Imperios, ideas y transformaciones. Expansión, pensamiento y cambios globales. A medida que avanzamos hacia el primer milenio antes de nuestra era, la humanidad entra en un periodo marcado por una nueva escala de organización política y una sorprendente expansión intelectual. Las pequeñas ciudades-estado, los reinos regionales y las sociedades agrícolas consolidadas comienzan a dar paso a estructuras mucho más complejas, los imperios. No se trata solo de territorios extensos gobernados desde un centro, sino de sistemas que intentan integrar a múltiples pueblos, idiomas y culturas bajo una administración común. Esta etapa representa un cambio profundo, donde la diversidad humana se encuentra, se mezcla y en ocasiones choca con una intensidad inédita, pero también es un tiempo en el que las ideas se vuelven más sofisticadas, la religión adopta formas universales, la filosofía reflexiona sobre la condición humana y la ciencia empieza a abrir puertas que cambiarán para siempre nuestra comprensión del mundo. Este capítulo es, por tanto, la historia de cómo grandes poderes políticos y grandes corrientes de pensamiento nacen, chocan y se transforman mutuamente. En el centro de este fenómeno aparece el Imperio Persa, uno de los primeros ejemplos claros de lo que significa gobernar vastas extensiones multiculturales. Bajo Ciro el Grande y más adelante Darío y Jerjes, Persia desarrolló una administración que sorprendió por su estabilidad. Se crearon satrapías, provincias supervisadas por gobernadores que mantenían un equilibrio entre la autonomía local y el control imperial. Se construyeron caminos que conectaban regiones distantes,
y se estableció un sistema de comunicación que permitía que las órdenes y noticias viajaran con una rapidez excepcional para la época. Lo que diferenciaba a Persia de otros imperios anteriores era su capacidad para reconocer y acomodar la diversidad de los pueblos conquistados, tolerando sus religiones y sus leyes siempre que éstas no amenazaran al poder central. Esta política no solo facilitó la integración, sino que también creó un ambiente donde las ideas circulaban con fluidez, preparando el terreno para contactos culturales que marcarían el desarrollo posterior de Asia y el Mediterráneo. En paralelo, en el extremo occidental de Asia, comenzó a florecer una civilización que dejaría una huella intelectual imborrable: Grecia. Las polis griegas, ciudades-estado independientes y a menudo rivales entre sí, representaban un sistema político muy distinto al persa. Allí, la identidad local era fuerte y la participación ciudadana, aunque limitada a una minoría, tenía un papel importante en la toma de decisiones. Atenas, Esparta, Corinto y otras polis compitieron durante siglos, desarrollando instituciones, tradiciones y formas de pensamiento propias. Fue en este contexto turbulento donde surgieron figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, cuyas reflexiones sobre la moral, la política, la lógica y la naturaleza inauguraron lo que hoy consideramos la filosofía occidental. También en Grecia aparecieron avances significativos en matemáticas, medicina, historia y teatro, disciplinas que, lejos de ser meras curiosidades, se convirtieron en herramientas para analizar la experiencia humana desde múltiples perspectivas. Pero Grecia no existía aislada. Las guerras médicas en las que las polis griegas se enfrentaron al imperio persa reflejaron la tensión entre dos modelos de organización social, pero también propiciaron intercambios culturales que dejaron huellas profundas. Tras estas guerras y luego de los conflictos internos como la Guerra del Peloponeso, surgió una figura decisiva: Alejandro Magno. Bajo su mando, el territorio griego se expandió hacia Egipto, Persia y más allá, llegando hasta el subcontinente indio. Este proceso no solo marcó la creación de otro gran imperio, sino un fenómeno cultural decisivo: el helenismo. Las ciudades fundadas por Alejandro y sus sucesores se convirtieron en centros de encuentro donde se mezclaban lenguas, ideas filosóficas, religiones, técnicas científicas y formas artísticas. Alejandría, en Egipto, destacó entre todas por su biblioteca y su museo, instituciones dedicadas al conocimiento que atrajeron a estudiosos de todo el mundo conocido. Allí trabajaron geómetras, astrónomos y médicos que realizaron descubrimientos de enorme impacto. Este periodo helenístico inauguró una visión más cosmopolita de la humanidad y creó un legado intelectual que perduraría durante siglos. Mientras tanto, en la península itálica comenzaba a tomar forma otra civilización destinada a transformar la historia: Roma. Inicialmente una pequeña ciudad-estado con instituciones republicanas, Roma fue expandiéndose a través de alianzas, guerras y negociaciones hasta dominar toda la península. Su ascenso se aceleró con los conflictos contra Cartago, especialmente durante las guerras púnicas, donde figuras como Aníbal pusieron a prueba la resistencia romana. Sin embargo, Roma emergió victoriosa y con esa victoria consolidó su poder sobre el Mediterráneo occidental. Con el tiempo, la República enfrentó tensiones internas derivadas del crecimiento territorial y la desigualdad social, tensiones que desembocaron en guerras civiles. El ascenso de Julio César, su asesinato y las luchas que siguieron condujeron al establecimiento del Imperio Romano bajo Augusto. A partir de entonces, Roma se convirtió en una potencia que abarcaba desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Mesopotamia. Su fuerza se basaba no solo en sus legiones, sino también en un sofisticado sistema legal, una administración efectiva, una red de carreteras que conectaba todo el imperio y una cultura que supo absorber influencias griegas, etruscas y orientales para crear una identidad común. A través de Roma, Europa, el Mediterráneo y parte de Asia,
quedaron vinculados en un sistema que permitió un flujo constante de bienes, personas e ideas. Pero mientras estas potencias occidentales se consolidaban, en China también se desarrollaban estructuras políticas imponentes. Tras siglos de reinos combatientes, la dinastía Qin logró unificar el territorio bajo un gobierno centralizado dirigido por Qin Shi Huangdi. Las reformas del Estado, la uniformización de la escritura, la estandarización de pesas y medidas y la construcción de infraestructuras monumentales como el primer tramo de la Gran Muralla marcaron un camino hacia la centralización. Aunque la dinastía Qin fue breve, su legado perduró en la dinastía Han, que gobernó durante siglos y consolidó un sistema imperial estable y duradero. Bajo los Han, China desarrolló un servicio civil basado en méritos, impulsó la agricultura, fomentó la artesanía, expandió sus territorios y estableció rutas comerciales que conectaron Asia Oriental con regiones tan lejanas como Persia y el Mediterráneo. Esta red de intercambios se conocería más tarde como la Ruta de la Seda y desempeñaría un papel crucial en la circulación de productos, tecnologías e ideas entre Oriente y Occidente. Una de las transformaciones intelectuales más profundas de este periodo tuvo lugar en el terreno espiritual. En India apareció el budismo, fundado por Siddhartha Gautama, cuyas enseñanzas buscaban ofrecer un camino para superar el sufrimiento mediante la comprensión de la realidad y la práctica de la moderación. El budismo no tardó en expandirse más allá de India, llegando a Asia Central, China, el sudeste asiático y finalmente Japón. Este proceso de difusión estuvo profundamente ligado a las rutas comerciales y a la interacción cultural entre regiones muy distintas. Al mismo tiempo, en el Levante surgió el judaísmo, una religión monoteísta que introdujo la idea de un Dios único, creador y moral, y que más adelante daría origen al cristianismo. Jesús de Nazaret, su predicación y la expansión de sus seguidores dentro del Imperio Romano transformaron profundamente el ámbito religioso. El cristianismo se extendió primero como un movimiento minoritario, a menudo perseguido, pero con el tiempo se consolidó y finalmente se convirtió en religión oficial del imperio bajo Constantino y sus sucesores. En Persia también apareció una figura espiritual relevante, Zaratustra, cuyo mensaje influyó en la visión religiosa de la región y dejó huellas que resonaron incluso más allá del ámbito iranio. Durante estos siglos también se consolidaron grandes sistemas de pensamiento. En China, el confucianismo desarrolló una ética centrada en la armonía social, la responsabilidad moral y la importancia de la educación. Sus ideas se convirtieron en la base filosófica del Estado imperial chino durante más de 2 milenios. El taoísmo, por su parte, ofrecía una visión del mundo basada en la relación entre los seres humanos y la naturaleza, buscando el equilibrio con el flujo natural del universo. En India, además del hinduismo y el budismo, se consolidaron diversas escuelas filosóficas que exploraban preguntas sobre la conciencia, la materia, el tiempo y la liberación espiritual. La filosofía, lejos de ser patrimonio exclusivo de Grecia, floreció en múltiples regiones del mundo, cada una con sus propias preguntas y métodos. Este periodo también estuvo marcado por la creación de vastas redes comerciales que conectaron territorios cada vez más lejanos. La Ruta de la Seda no fue una sola carretera, sino un conjunto de caminos que unían China con Asia Central, Persia, Arabia y el Mediterráneo. Por estas rutas no solo viajaban seda, metales preciosos, cerámicas o especias, sino también técnicas, creencias y conocimientos. Fue así como inventos como el papel, la pólvora y la brújula, desarrollados en China, comenzaron lentamente a difundirse. Asimismo, los contactos con India llevaron al mundo mediterráneo sistemas matemáticos como el sistema decimal y conceptos como el número cero, que más tarde serían integrados en el pensamiento científico árabe y europeo. Gracias a estos intercambios, el mundo antiguo comenzó a adquirir una dimensión global que preparó el terreno para los grandes procesos históricos posteriores.
Sin embargo, este mundo interconectado también enfrentó crisis. El Imperio Romano, pese a su fortaleza, sufrió presiones internas y externas, tensiones económicas, conflictos sucesorios, divisiones políticas y la llegada de grupos germánicos que se desplazaban por Europa en busca de nuevas tierras. Todo ello contribuyó gradualmente a su fragmentación en Occidente, mientras que en Oriente el Imperio bizantino continuó durante siglos, manteniendo la herencia romana. En el este de Asia, China también enfrentó alternancias de unidad y división, con periodos de fragmentación seguidos por nuevas unificaciones. Estas oscilaciones demostraban que incluso las estructuras más sólidas no eran inmunes a las fuerzas del cambio, pero a pesar de las crisis y los colapsos, las ideas y los conocimientos acumulados durante este periodo no se perdieron, sobrevivieron, se transformaron, se trasladaron de un lugar a otro y se reinterpretaron continuamente. La mezcla entre imperios expansivos, rutas comerciales activas y la circulación de creencias y pensamientos dio forma a un mundo en el que, por primera vez, regiones distantes comenzaban a influirse mutuamente de manera habitual. Las sociedades del viejo mundo ya no eran entidades aisladas, sino nodos de una red compleja que compartía innovaciones, espiritualidad, técnicas y obras literarias. Este capítulo representa una etapa decisiva en la historia de la humanidad, el momento en que el poder político alcanzó una escala sin precedentes, el pensamiento humano adquirió profundidad universal y la interconexión entre pueblos se convirtió en una fuerza transformadora. Nada de lo que ocurriría después, desde la Edad Media hasta la era moderna, puede entenderse sin estos cimientos. Fue aquí, en esta era de imperios y de ideas, donde la humanidad comenzó a reconocerse como parte de una historia más amplia, llena de encuentros, desafíos y cambios que trascendían las fronteras de cualquier reino o cultura. Capítulo 5. La era de la interconexión, medieval global, exploraciones y nacimiento del mundo moderno. A medida que el mundo antiguo dejaba atrás la era de los grandes imperios clásicos, un nuevo paisaje histórico comenzaba a tomar forma. La caída del Imperio Romano de Occidente, la expansión del Islam, el crecimiento de reinos europeos, el auge de grandes potencias africanas y asiáticas y el surgimiento de nuevas rutas comerciales transformaron profundamente las relaciones entre los pueblos. Si los siglos anteriores habían sido la época de los imperios expansivos que unían enormes extensiones bajo una administración única, esta nueva etapa se caracterizó por una interconexión más horizontal a través de redes comerciales, circulaciones culturales y movimientos religiosos que tejieron un mundo sorprendentemente dinámico. Lejos de ser un periodo de oscuridad, como a veces se lo ha descrito erróneamente desde una perspectiva eurocéntrica, la Edad Media global fue una era de intensos intercambios, innovaciones técnicas, avances culturales y transformaciones sociales que prepararon el terreno para el nacimiento del mundo moderno. Con la expansión del Islam en el siglo VII, surgió una civilización que pronto abarcaría desde la península ibérica hasta el Valle del Indo. Este vasto mundo islámico no era un imperio monolítico, sino una red de califatos, reinos y ciudades que compartían la lengua árabe como vehículo intelectual y el Islam como referencia espiritual. En lugares como Bagdad, El Cairo, Córdoba y Damasco, se desarrollaron centros de conocimiento donde se reunían obras griegas, persas, indias y chinas, traducidas y comentadas por eruditos que renovaron disciplinas como la medicina, las matemáticas, la astronomía y la filosofía. El llamado Siglo de Oro Islámico dio al mundo figuras como Avicena, Averroes, Al-Juarizmi y Al-Biruni, cuyas obras influirían profundamente en el desarrollo científico de Europa y Asia. Al mismo tiempo, el comercio florecía a través de rutas terrestres y marítimas que conectaban el Mediterráneo, el Océano Índico y el interior de África. Barcos árabes, persas e indios recorrían el Índico impulsados por los monzones, transportando especias, seda, porcelana, oro y marfil
mientras caravanas atravesaban el Sahara, uniendo los reinos del África occidental con el Mediterráneo. En África, lejos de ser un continente aislado, surgieron importantes centros de poder. En África occidental florecieron los reinos de Ghana, Mali y Songhai, sostenidos por un comercio transsahariano que conectaba sus ciudades con el mundo islámico. Tombuctú y Gao se convirtieron en centros de saber, con bibliotecas y escuelas que atrajeron a eruditos de regiones lejanas. El legendario Mansa Musa, gobernante de Mali, realizó una famosa peregrinación a la Meca en el siglo XIV, llevando consigo una caravana tan impresionante y tanto oro que su paso generó cambios económicos en las regiones que atravesó. En África Oriental, las ciudades suajili de la costa como Kilwa, Mogadiscio y Zanzíbar prosperaron gracias al comercio marítimo que las unía con Arabia, Persia, India y China. Estas ciudades eran culturalmente diversas, con influencias africanas, árabes e indias, y se convirtieron en importantes enclaves del Océano Índico. En Asia Oriental, China experimentó alternancias entre estabilidad y crisis, pero en conjunto vivió un desarrollo extraordinario. Durante la dinastía Tang, del siglo VII al X, el imperio alcanzó un florecimiento cultural notable, con ciudades cosmopolitas como Chang'an, donde convivían comerciantes árabes, turcos, coreanos, japoneses y del sudeste asiático. Las rutas comerciales terrestres y marítimas permitieron una intensa circulación de bienes y conocimientos. Más tarde, durante la dinastía Song, China desarrolló importantes innovaciones tecnológicas: la imprenta de tipos móviles, la pólvora, el compás magnético y avances en metalurgia, hidráulica y agricultura. Estas innovaciones no se quedaron dentro de China. A través de comerciantes, viajeros y contactos diplomáticos, comenzaron a expandirse hacia otras regiones, influyendo en el desarrollo global. En Japón, por su parte, se consolidó el sistema feudal y se fortaleció la cultura samurái, mientras que en Corea y el sudeste asiático florecieron reinos y culturas con identidades propias conectadas al mismo tiempo con la gran red de intercambios asiáticos. Un fenómeno que tuvo un impacto inmenso en estas interacciones fue la expansión del Imperio Mongol en el siglo XIII. Bajo líderes como Genghis Khan y sus sucesores, los mongoles unificaron bajo su dominio vastas extensiones que abarcaban desde China hasta el este de Europa. Aunque su conquista fue violenta y devastadora para muchas regiones, el resultado final fue la creación de la mayor extensión territorial continua bajo un solo poder en toda la historia humana, la Pax Mongólica, un periodo de relativa estabilidad en las rutas interiores de Asia, permitió que comerciantes, misioneros y viajeros se desplazaran con una facilidad nunca vista. Gracias a este contexto, las rutas de la seda vivieron una etapa de gran dinamismo. Es en este marco donde figuras como Marco Polo pudieron viajar hasta China, o donde se intensificó el intercambio de tecnologías, alimentos, animales, creencias y epidemias entre Oriente y Occidente. Entre los intercambios más trágicos se encuentra la peste bubónica, que en el siglo XIV viajó desde Asia Central hacia Europa, Oriente Medio y el norte de África, provocando una pandemia devastadora conocida como la peste negra. Su impacto fue enorme, diezmó poblaciones, alteró sistemas económicos, aceleró cambios sociales y transformó la percepción de la vida y la muerte en diversas culturas. La interconexión global, que permitía el flujo de prosperidad y conocimiento, también facilitaba la propagación de enfermedades que, en tiempos anteriores, habrían permanecido confinadas a regiones específicas. Mientras tanto, Europa comenzaba a transformarse tras siglos de fragmentación política. La caída del Imperio Romano de Occidente había dado paso a reinos germánicos y al sistema feudal, donde el poder estaba descentralizado y la economía se basaba en relaciones personales entre señores y vasallos. Sin embargo, la influencia de la Iglesia Católica proporcionaba una forma de unidad cultural y espiritual. Los monasterios se convirtieron en centros de preservación del conocimiento antiguo y en espacios de producción intelectual. Con el tiempo, surgieron las primeras universidades en ciudades como Bolonia, París y Oxford,
donde se estudiaban teología, derecho, medicina y artes liberales. Aunque Europa occidental estaba lejos de los centros más prósperos del mundo islámico o asiático, lentamente empezó a conectarse de manera más dinámica con ellos a través del comercio mediterráneo, impulsado por ciudades como Génova, Venecia y Pisa. Las Cruzadas, una serie de expediciones militares iniciadas en el siglo XI por reinos europeos con el objetivo declarado de recuperar los territorios sagrados en Oriente, tuvieron consecuencias complejas. Más allá de su dimensión religiosa y bélica, las cruzadas abrieron canales de contacto que permitieron a Europa acceder a bienes, ideas y textos del mundo islámico y bizantino. A través de estas interacciones, se redescubrieron obras de filósofos griegos clásicas, conservadas y ampliadas por pensadores árabes. Así llegó a Europa el pensamiento de Aristóteles, así se difundieron técnicas médicas avanzadas y así se reforzó el interés por el conocimiento racional que más tarde daría impulso al Renacimiento. En el continente americano, por su parte, florecieron culturas extraordinarias que desarrollaron sistemas de escritura, observatorios astronómicos, complejas estructuras urbanas y redes comerciales regionales. Entre ellas, los mayas destacaron por su avanzado conocimiento astronómico y su sistema de escritura jeroglífica. Los mexicas levantaron la gran ciudad de Tenochtitlan en el Valle de México, una metrópoli construida sobre islotes con sofisticados sistemas de chinampas para la agricultura, y en los Andes los incas crearon un imperio que unía montañas, valles y costas mediante una extensa red de caminos y un sistema administrativo eficiente. Aunque estas civilizaciones no estaban conectadas con Eurasia o África, mantenían intensos intercambios entre sí y con otros pueblos del continente, formando un mundo vibrante y diverso. La suma de todas estas interacciones, innovaciones y encuentros preparó el escenario para uno de los cambios más profundos de la historia, la expansión marítima europea. A finales del siglo XV, impulsados por avances en navegación como el astrolabio, el timón de codaste y cartas náuticas cada vez más precisas, así como por la necesidad de acceder a las lucrativas rutas de especias controladas por potencias islámicas y asiáticas, los reinos ibéricos iniciaron expediciones oceánicas sin precedentes. Portugal exploró las costas africanas llegando al Océano Índico tras rodear el Cabo de Buena Esperanza. España, por su parte, patrocinó el viaje de Cristóbal Colón en 1492, un acontecimiento que conectó por primera vez de manera permanente el viejo mundo con el continente americano. Esta conexión, conocida como el intercambio colombino, transformó radicalmente ambos lados del Atlántico. De Europa, África y Asia llegaron a América animales como caballos, vacas, ovejas y cerdos, además de cultivos como el trigo, el arroz y la caña de azúcar. De América se difundieron hacia el resto del mundo productos como el maíz, la papa, el tomate, el cacao y el tabaco. Este intercambio biológico alteró ecosistemas, prácticas agrícolas, tradiciones culinarias y hábitos sociales a escala planetaria. Pero este proceso también trajo consecuencias devastadoras. Las enfermedades del viejo mundo, como la viruela y el sarampión, arrasaron a las poblaciones indígenas americanas, que carecían de defensas inmunológicas frente a ellas. El impacto demográfico fue tan profundo que alteró de manera permanente la distribución humana del continente. La expansión europea también consolidó nuevas formas de poder económico y político. Se establecieron virreinatos, colonias y enclaves comerciales en América, África y Asia, y con ello surgieron vastas redes de intercambio que incluían materias primas, productos manufacturados y, trágicamente, personas. El comercio transatlántico de esclavos que trasladó a millones de africanos a América en condiciones inhumanas se convirtió en uno de los pilares económicos del sistema colonial. Este comercio forzado dejó heridas profundas que aún repercuten en las sociedades actuales. Al mismo tiempo, Europa experimentó transformaciones culturales decisivas. El Renacimiento, que comenzó en Italia y se extendió por el continente,
Recuperó el interés por la ciencia, el arte y la filosofía clásica, impulsando avances en pintura, arquitectura, literatura y matemáticas. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV permitió la difusión masiva de ideas y conocimientos, aumentando el alfabetismo y acelerando el intercambio intelectual. Estas innovaciones serían claves para el surgimiento de la ciencia moderna en los siglos siguientes, así como para movimientos religiosos como la Reforma Protestante, que fragmentó la unidad espiritual del continente y provocó profundos cambios políticos y sociales. La era medieval global y el nacimiento del mundo moderno representan una etapa de intensificación del contacto humano. Nada en este periodo fue estático. Civilizaciones ascendieron y cayeron. Conocimientos se transmitieron a través de continentes. Tecnologías se transformaron. Religiones se expandieron. Lenguas se mezclaron y nuevas realidades sociales y económicas emergieron. Este mundo interconectado no solo amplió los horizontes geográficos de la humanidad, sino también sus capacidades de adaptación, innovación y supervivencia. Fue una era marcada por contrastes, esplendor y devastación, comercio y conflicto, descubrimiento y explotación, pero sobre todo, fue un periodo en el que la humanidad, por primera vez, comenzó a construir un sistema global que, con sus luces y sombras, daría forma a la modernidad. Capítulo 6. Revoluciones, tecnología y futuro. De la era industrial al siglo XXI, la historia de la humanidad entra en su fase más acelerada con la llegada de la modernidad. Después de milenios en los que los avances técnicos, sociales y culturales se producían a un ritmo relativamente lento, los últimos 3 siglos han concentrado cambios de un alcance tan profundo que han transformado de manera radical la forma en que los seres humanos viven, trabajan, se relacionan y piensan. Las revoluciones industriales, las revoluciones políticas, el avance de la ciencia, la urbanización global, las guerras de escala inédita, la explosión demográfica, la globalización y finalmente la revolución digital conforman un periodo de una intensidad sin precedentes. Si los capítulos anteriores muestran la larga construcción del mundo tal como lo conocemos, este último capítulo nos sitúa ante un cambio acelerado que en apenas unas generaciones ha reconfigurado la existencia humana de formas que antes habrían parecido inverosímiles. Todo comienza en el siglo XVIII, en un rincón de Europa donde un conjunto de condiciones técnicas, sociales y económicas comenzaron a converger. El Reino Unido, con su combinación de mercados activos, abundancia de carbón, mejoras agrícolas y una tradición de experimentación técnica, se convirtió en el epicentro de la primera revolución industrial. La máquina de vapor, desarrollada por inventores como James Watt, transformó la capacidad humana de producir energía mecánica. Por primera vez, la economía dejó de depender estrictamente de la fuerza humana, animal o hidráulica, y pasó a sustentarse en máquinas alimentadas por combustibles fósiles. Esta innovación dio origen a fábricas capaces de producir textiles, herramientas y otros bienes a una velocidad impensable en etapas anteriores de la historia. Las ciudades comenzaron a crecer vertiginosamente, atrayendo mano de obra rural que buscaba nuevos medios de subsistencia. Con ello, surgieron también nuevos problemas: hacinamiento, contaminación, largas jornadas laborales y una desigualdad que se profundizó entre los dueños del capital industrial y los trabajadores. Este proceso no se limitó al Reino Unido. A lo largo del siglo XIX se expandió a Europa continental, Estados Unidos y Japón. En esta etapa emergió un fenómeno que transformó de forma decisiva el mundo: la Segunda Revolución Industrial. Impulsada por avances en la electricidad, la química, la ingeniería y la producción en masa, esta fase dio lugar a redes de comunicación, como el telégrafo y el teléfono, a nuevas formas de energía como la electricidad, a mejoras en el transporte, como los ferrocarriles y los barcos de vapor, y a innovaciones industriales que expandieron la capacidad productiva hasta niveles extraordinarios. La creación de la bombilla eléctrica, del motor de combustión interna,
de los fertilizantes sintéticos y de nuevas aleaciones metálicas modificó la forma en que se trabajaba, se vivía y se producía. Las ciudades se electrificaron, las fábricas operaron con mayor eficiencia y nuevos sectores económicos, como la industria automotriz, transformaron para siempre el paisaje global. Mientras estas revoluciones económicas y técnicas avanzaban, el mundo experimentaba también revoluciones políticas profundas. La Ilustración, con su énfasis en la razón, los derechos individuales, la libertad de pensamiento y la crítica a la autoridad absoluta, inspiró cambios radicales en el gobierno y la sociedad. La Revolución Francesa de 1789 derribó antiguas estructuras monárquicas y abrió el camino hacia gobiernos más participativos, aunque no siempre estables. En América, las colonias españolas, portuguesas y británicas comenzaron a luchar por su independencia, dando lugar al surgimiento de nuevos estados. El mundo político se volvió cada vez más dinámico, marcado por conflictos ideológicos entre el liberalismo, el nacionalismo, el socialismo, el conservadurismo y más tarde otras corrientes que surgirían en respuesta a los desafíos del siglo XX. La expansión europea, por su parte, alcanzó su punto culminante en este periodo. Las potencias occidentales establecieron vastos imperios coloniales en África, Asia y Oceanía, sometiendo a millones de personas a sistemas de explotación económica y dominación política. La llamada Scramble for Africa, o reparto de África, abordó el continente como si fuera un tablero en el que las potencias europeas trazaban fronteras artificiales, sin considerar las realidades culturales o históricas de los pueblos que allí vivían. Las consecuencias de este proceso siguen teniendo efectos hasta hoy. En Asia, India quedó bajo control británico, mientras que el sudeste asiático fue ocupado por franceses, británicos y holandeses. China enfrentó un siglo de humillación, con guerras, concesiones forzadas y un debilitamiento progresivo de su estructura imperial. Japón, en cambio, emprendió una modernización acelerada durante la era Meiji, transformándose en una potencia industrial y militar que terminaría jugando un papel decisivo en la historia del siglo XX. La aceleración de la globalización, impulsada por avances en transporte y comunicación, acercó más que nunca a las distintas regiones del mundo, pero también generó tensiones que acabarían por desencadenar conflictos a una escala inédita. La Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914, supuso el primer gran choque global de la era industrial. Millones de soldados se enfrentaron en un conflicto marcado por trincheras, artillería pesada, armas químicas y una devastación que afectó tanto a combatientes como a civiles. El colapso de imperios como el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso al final de la guerra cambió radicalmente el mapa político de Eurasia. Las nuevas fronteras, en muchos casos trazadas sin consideración por las realidades locales, prepararían el terreno para conflictos futuros. La Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939, llevó a la humanidad a un límite aún más trágico. El ascenso de regímenes totalitarios como la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial desencadenó una guerra global que involucró a casi todas las naciones. La persecución sistemática de minorías, en especial el Holocausto, representó uno de los crímenes más atroces jamás cometidos. Las ciudades fueron bombardeadas, la tecnología bélica alcanzó niveles insospechados y el conflicto culminó con el uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, un acontecimiento que mostró la capacidad humana para destruirse a sí misma en cuestión de segundos. Tras la guerra, el mundo se reorganizó bajo la influencia de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyo enfrentamiento ideológico, político y militar dio lugar a la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, el mundo experimentó una división marcada en dos bloques, uno capitalista y otro comunista. Este enfrentamiento no se tradujo en un choque directo entre las superpotencias, pero sí en conflictos indirectos alrededor del globo. Corea, Vietnam, Afganistán, Cuba, América Latina, África y otros escenarios donde potencias externas apoyaban a distintos bandos en luchas locales. Fue también un periodo de aceleración científica extraordinaria.
La carrera espacial impulsó avances en ingeniería, matemáticas y tecnología, culminando con la llegada del ser humano a la Luna en 1969. A la vez, se produjo una transformación profunda en la vida cotidiana con la expansión de la televisión, la informática temprana, los antibióticos, los anticonceptivos, los electrodomésticos y una creciente interconexión cultural. La segunda mitad del siglo XX también fue el escenario de amplios movimientos sociales. En Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles luchó por poner fin a la segregación racial. En diversas regiones, movimientos feministas exigieron igualdad de oportunidades y derechos para las mujeres. En África y Asia, decenas de territorios colonizados lograron su independencia en un proceso que transformó el mapa político mundial. Estos cambios sociales y políticos reflejaron una búsqueda común: ampliar las libertades, los derechos y la participación de sectores que durante siglos habían sido excluidos. Pero quizá ningún cambio ha sido tan transformador como el que se produjo hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, la revolución digital, la creación del microprocesador, la expansión de las computadoras personales, el desarrollo de Internet y el surgimiento de la telefonía móvil han reconfigurado completamente la manera en que la humanidad produce conocimiento, se comunica, trabaja y organiza sus relaciones sociales. Internet, en particular, ha creado un espacio global donde la información circula a una velocidad y escala que habrían sido inimaginables para cualquier generación anterior. La digitalización también dio lugar a nuevas industrias, desde las plataformas informáticas hasta la inteligencia artificial, que hoy moldean de manera decisiva la vida cotidiana. Con el siglo XXI llegó también un aumento en la conciencia de que los problemas globales requieren soluciones globales. El cambio climático, provocado por la acumulación de gases de efecto invernadero desde el inicio de la industrialización, representa uno de los desafíos más serios a los que se enfrenta la humanidad. La deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los océanos y la expansión de modelos económicos intensivos en recursos han puesto de relieve los límites ecológicos del planeta. Pandemias como la del COVID-19 han mostrado cómo la interconexión global, pese a sus beneficios, también puede acelerar la propagación de amenazas sanitarias. Al mismo tiempo, la economía global ha generado desigualdades profundas que afectan a millones de personas, lo que ha provocado tensiones sociales y políticas en múltiples regiones. Sin embargo, junto a los problemas, la humanidad también ha demostrado una notable capacidad para innovar, adaptarse y colaborar. Avances científicos como la ingeniería genética, la energía renovable, la medicina de precisión y las tecnologías limpias abren posibilidades para enfrentar retos que antes parecían insuperables. La expansión de la educación, la comunicación instantánea y el acceso a información han dado voz a comunidades que antes estaban marginadas. Nunca antes tantos seres humanos habían tenido la posibilidad de acceder a conocimientos, herramientas y redes que pueden transformar su realidad. En esta era de cambios acelerados, lo que define a la humanidad no es solo su tecnología o su ciencia, sino las decisiones colectivas que toma. Las revoluciones industriales impulsaron un crecimiento económico sin precedentes, pero también desequilibrios sociales y ambientales que aún se sienten. Las guerras del siglo XX mostraron el potencial destructivo de la humanidad, pero también impulsaron la creación de instituciones de cooperación internacional. La revolución digital abre oportunidades inmensas, pero también plantea preguntas éticas profundas sobre privacidad, trabajo, identidad y el papel de la inteligencia artificial en nuestras vidas. La historia reciente no es simplemente una sucesión de avances técnicos o episodios políticos. Es un relato sobre cómo la humanidad se enfrenta a sí misma en un mundo cada vez más interconectado. Desde el primer motor de vapor hasta los algoritmos que hoy guían nuestras búsquedas en Internet, desde las primeras fábricas hasta las redes globales de fibra óptica, desde las revoluciones democráticas hasta las preocupaciones por la sostenibilidad, todo forma parte de un mismo proceso,
el intento constante de la especie humana por encontrar un equilibrio entre sus capacidades, sus deseos y los límites del planeta que habita. Este capítulo final nos devuelve, en cierto modo, a los temas fundamentales que han estado presentes a lo largo de toda la historia humana: adaptación, cooperación, conflicto, creatividad y supervivencia. Pero ahora se desarrollan en un escenario global donde cada decisión tiene repercusiones que pueden sentirse en cualquier parte del mundo. El futuro dependerá de cómo la humanidad aprenda a manejar las fuerzas que ha desencadenado. La tecnología ofrece herramientas sin precedentes. La ciencia proporciona conocimientos antes inalcanzables. La interconexión permite una colaboración inmediata, pero también exige responsabilidad, reflexión y una conciencia global que apenas estamos comenzando a construir. La historia de la humanidad, desde las primeras herramientas de piedra hasta las redes digitales del presente, es una historia abierta. Cada generación recibe un legado y añade un nuevo capítulo. Hoy, más que nunca, somos conscientes de que ese capítulo puede definir no solo nuestro destino, sino el de todas las formas de vida con las que compartimos este planeta. Y en ese sentido, la historia que comenzó hace cientos de miles de años no es solo un relato del pasado, sino un llamado a entender el presente y a imaginar con responsabilidad el futuro.